Jesús, te agradecemos porque este día estaba señalado desde antes de la fundación del mundo. Solo te pido la habilidad, Señor, para entregar tu palabra y que esa palabra pueda ser sembrada en corazones fértiles para que lleve fruto a 30, 60 y 100 por uno. Señor, líbrame de predicar vanas palabras de humana sabiduría. Quiero hablar con demostración del Espíritu Santo y de poder. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Así de pie, quiero leerte una palabra profética que yo he recibido esta mañana cuando entré a este lugar. ¿Y sabe qué? Yo tengo que confesarte, he sido estorbado para estar aquí. Por eso yo ayer hablé por teléfono con el apóstol y le dije, yo sé que usted sabe de lo que yo estoy hablando, porque ya pasó por esto, yo recién empiezo. Por eso necesito que ore por mí. Y de paso le digo, la oración de un apóstol ungido de 2 minutos puede hacer mucho más que 100 conversaciones con la gente incorrecta. Por eso yo sé que el conflicto, la palabra es verdadera, por eso el conflicto es grande. Por eso yo no te he venido a predicar un buen mensaje, te he venido a predicar una palabra del corazón de Dios. Y lo primero que quiero decirte es lo que hoy el Señor me mostró cuando yo entré a este lugar. Se ha abierto una ventana profética para los próximos 15 días. Y escucha bien la palabra. Dice así, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Tienes 15 días para pedirle a Dios con la sabiduría y revelación de la palabra, con todo lo que has escuchado y vas a escuchar en estos días. Pídeme lo que quieras, te dice Dios, que yo lo voy a hacer en este año para que tengas compasión, para que tengas crecimiento y para que tengas multiplicación. Apóstol, 3 cosas van a pasar después de este congreso. Vamos a volvernos más confiables para que el Señor nos dé toda la compasión y el poder y la multiplicación que queremos. Como usted lo dijo ayer, tenemos que volvernos confiables para que Dios vea que en nosotros hay personas que sí le han entregado con pasión su corazón para extender el reino de Dios. En segundo lugar, después de este congreso, vamos a tener una sed para escudriñar la Escritura y vamos a entrar en una nueva dimensión de nuestra intimidad con Dios. Y en tercer lugar, vamos a experimentar el mayor crecimiento, como lo dijo el apóstol Sojo. Yo lo tenía anotado de ayer, pero yo lo repito porque en boca de 2 o 3 se confirma la palabra. Vamos a experimentar el mayor crecimiento en este año que la iglesia tuvo en los 100 años anteriores. Gloria a Dios. Puede ocupar su asiento. El siglo XIX, escuche bien, el siglo XIX se caracterizó por ser el siglo de la anatomía del cuerpo. Todos los libros que nosotros estudiamos en la Facultad de Medicina se escribieron en el siglo XIX porque en el siglo XIX se empezó a estudiar el cuerpo humano, con los cadáveres, etc. El siglo XX se caracterizó por ser la anatomía del alma. Allí empezaron a aparecer palabras como psicosomático, psicología, psicofármaco. ¿Por qué? Porque el hombre empezó a estudiar el alma. Pero el siglo XXI, quiero decirte, que va a ser la anatomía del espíritu. Y es ahí donde vamos a sacar ventaja, porque ese es el terreno de los hijos de Dios. Por eso creo que nuestra multiplicación a partir de este año y a partir de los próximos 10 años, sé que nuestra multiplicación no va a ser más aritmética, no va a ser geométrica, va a ser una multiplicación exponencial. Y quiero darte la diferencia. El crecimiento aritmético es sumando 5 más 5 más 5. El crecimiento geométrico es multiplicando 5 por 5 por 5. Pero el crecimiento es exponencial. Es cuando yo al número le pongo la potencia, la enésima potencia. Por eso vamos a hacer el crecimiento que vamos a tener en los próximos años. Se va a caracterizar por ser exponencial. No más aritmético, no más geométrico. Vamos por las multitudes y ese es nuestro botín. En esta mañana quiero traer una palabra como haría un buen médico
Un buen médico lo primero que hace es un buen diagnóstico de lo que le está pasando al paciente. Y yo quiero diagnosticar lo que ha enfermado a nuestra sociedad de hoy. Por eso he titulado este mensaje, que es una serie de 4 mensajes, nuestro desafío en la sociedad actual. Quizás este sea el más aburrido porque es la introducción. Y pregúnteme, ¿por qué predica el más aburrido, hermano Chali? Y porque si no los otros no podrían entender. Miren, yo creo que si muchas veces hemos estado disconformes con nuestros resultados, con los logros obtenidos, es porque hemos ignorado la realidad de las vivencias de nuestra sociedad, de la cual somos parte. En aras de un sentimiento, hasta diría jactancioso, nos hemos separado, nos hemos alienado de la gente para no contaminarnos con el mundo. ¿No escuchó esa expresión? Por eso yo quiero que en esta mañana podamos hacer un análisis de la sociedad en la que vivimos, porque sé que haciendo un buen diagnóstico, estas 3 palabras van a ser el tratamiento más que efectivo para revertir la situación y la realidad de nuestra sociedad actual. Quiero que vamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 35. Antes de leer, le voy a contar un poquito mi testimonio. Yo siempre quise ser pastor. Y un día fui al Instituto Bíblico. Y le pregunté al director, yo quiero ser pastor, ¿qué tengo que estudiar? Bueno, dice, tenés que estudiar 1 año y te damos el título de diplomado en teología. Estudia 3 años, sos bachiller. Estudia 5 y sos licenciado en teología. No, le digo, yo no tengo tanto tiempo. ¿Qué hay que estudiar? Y la Biblia. Deme una Biblia, yo vengo en 30 días y me toman todos los exámenes que quiera. Me dieron una Biblia, me fui a mi casa a estudiar la Biblia. Llegaron los 30 días, me fui al instituto, golpeé la puerta, me abre el director y dice, sí, quédese ahí, vengo a rendir. Ah, sí, pase. Tribunal ahí. Y dice, muy bien, estudió la Biblia en 30 días, por supuesto, le digo. Bueno, ¿cómo se divide la Biblia? La Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene los primeros 5 libros, llamada la Torá, escrita por Moisés. Tiene libros históricos, proféticos, profetas mayores, profetas menores. Hay un espacio de 400 años de silencio, después viene el Nuevo Testamento con los Evangelios, cartas de Pablo, de Pedro. Y termina el Nuevo Testamento con el Apocalipsis relatando los eventos del tiempo final. Muy bien, me dice el director, está bien, está ubicado, por lo menos está ubicado. Y yo le dije que iba a estudiar la Biblia en 30 días. ¿Y conoce alguna historia? Me dice, esa es mi especialidad. ¿Y qué historia sabe? Le digo, la que más me conmovió es la del Evangelio según el buen samaritano. ¿Qué? Dice el director. Sí, le digo. El Evangelio según el buen samaritano. Bueno, dice, a ver, ¿cómo es? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Se resbaló y cayó parte en buena tierra y parte entre los espinos. Y lo encontraron unos ladrones que le estuvieron pegando durante 40 días y 40 noches. Mas Dios le hizo crecer una calabacera para que le diera sombra. Y cuando despertó parecía estar lleno de mosto y tuvo hambre. Y venían los cuervos y le traían pan por la mañana y carne por la tarde. De regreso a Jericó se encontró con Rahab la ramera. Y esta, rasgando su vestidura, les dijo, todo esto te daré por 30 piezas de oro. Él le dijo, no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Y tocándola con la punta de su báculo la dejó encinta. Mas desagradando a Pablo, comenzó a perseguirlo en un pollino de asna y pasando por debajo de una encina quedó enganchado de los pelos. Viéndolo a un Nabucodonosor le dijo, Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y al descender cayó al mar y un gran pez lo tragó, pero por cuanto era tibio lo vomitó de su boca. Y al ver a Jezabel sentada en el muro del sitio a Samaria, le dijo a los que con él estaban, tiradla de arriba abajo una vez. Y la tiraron una vez, y así hasta 70 veces 7. Y con lo que sobró, llenaron 12 cestas. Viéndolo los discípulos le preguntaron, Rabí, en el día del arrebatamiento, ¿de quién será ella esposa?
Triste por el aplazo que me pusieron. Ahí conocí al maestro Juan Balistreri. Y él me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre roca y me dio su hija. Y pasé de ser un soltero desahuciado a esposo apostólico. Jeremías 35, versículo 14 dice: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual me mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Versículo 19 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Ya vamos a explicar un poquito esta historia. Deje su Biblia ahí abierta. ¿Saben qué? Muchas veces la iglesia ha hecho como hacemos en la medicina. Tratamos síntomas, pero no curamos ninguna enfermedad. Y te duele la cabeza, bueno, te tomas un analgésico. Te duele la panza, te tomas un té de boldo. Y hacemos una medicina paliativa, pero no curativa. Y mucho menos preventiva. Y lo mismo hecho con el Evangelio. Hemos usado el Evangelio como una receta para combatir síntomas de una sociedad enferma. Estás enfermo, Jesús te sana. Estás endeudado, Jesús te prospera, etc. Y está bien, yo lo comparto eso. El tema que hemos limitado exclusivamente el Evangelio a una receta, y muchas veces lo vendemos una receta mágica, un paliativo únicamente y no un estilo de vida. Jesús no dijo, id y predicar a los necesitados. Él dijo, id y predicad a toda criatura. Por eso quiero decirte que la problemática de nuestra sociedad actual, la violencia, la corrupción, la injusticia, delitos, etc., es el emergente de una forma de pensar, y que si logramos erradicarla, vamos a haber cumplido con parte de nuestro propósito. Yo quiero decirte que ese emergente, esa forma de pensar, esa enfermedad que hoy sufre nuestra sociedad actual, Dios le puso un nombre. Dios ha denominado a la enfermedad de nuestra sociedad actual como muchas cosas en la medicina, tiene una palabra griega que es anomia. No anemia, anomia. 27 veces aparece este vocablo en el Nuevo Testamento. Muchas veces se traduce como maldad, muy pocas veces como pecado. La mayoría de las veces se traduce como iniquidad. Así que cada vez que usted en su Nuevo Testamento lee iniquidad, la palabra es anomia o anomía, para los que quieren pronunciar bien el griego. ¿Y qué es esto de anomia? ¿Qué significa anomia? Es un privativo que significa no. Nomos, ley. Literalmente la anomia es un estilo de vida sin ley. Y quiero decirte algo más. En la palabra en el Nuevo Testamento, 2 Tesalonicenses dice que ya está en acción el misterio de la anomia. Ahí lo traduce el misterio de la iniquidad. Ustedes saben que los misterios neotestamentarios, que son 11, no son misterios para los hijos de Dios, porque los misterios de la palabra son revelados para los hijos de Dios. Son misterios para los que no han conocido a Dios. Pero como nosotros hemos conocido a Dios, tenemos el Espíritu Santo, los misterios están revelados. Entonces dice, ya está en acción el misterio de la anomia. Dice, pero hay al parecer alguien que lo detiene. ¿Saben quién es ese alguien que lo detiene? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos nosotros los que tenemos que no solamente detener esta enfermedad, sino hacer que retroceda, sino curar a esta sociedad de esta enfermedad más perniciosa que el cáncer y el SIDA. Anomia, un estilo de vida sin ley. Ojo, no es pecado. Es un paso más allá del pecado. Porque pecado es transgredir la ley o errar el blanco. Pero la persona que está transgrediendo una ley, que está pecando, sabe que lo está haciendo. Pero el que vive en anomia ya ni siquiera piensa que está violando una ley, que está transgrediendo una ley. Porque para los anómicos no hay leyes.
entonces lo malo pasa a ser bueno y lo bueno pasa a ser malo. La sociedad anómica dice, a mí nadie me pone leyes, nadie me dice qué está bien y qué está mal. Yo pongo mis propias leyes. Por eso escuché esa frase, está prohibido prohibir. De hecho, que en Argentina una cantante popularizó una canción, está prohibido prohibir. Nadie que no sea yo me tiene que decir lo que tengo o no tengo que hacer. En todo caso, las únicas leyes que yo voy a respetar son las que yo mismo ponga. Algo va a estar bien o mal de acuerdo a mi forma de pensar y a mi percepción de ver las cosas. Sáquele la palabra a y ponga auto. ¿Qué nos queda? Autonomía, ¿verdad? Yo pongo mis propias leyes. Nadie me va a decir lo que está bien y lo que está mal. Yo me constituyo en juez de la moral. Y este proceso es muy interesante cuando uno lo analiza bajo la revelación de la palabra de Dios. Uno de los casos de sociedad anómica lo encontramos en el libro de Jueces, cuando el pueblo de Israel contrae esta enfermedad. ¿Y qué dice el último versículo de Jueces? En aquellos días no había juez en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Una sociedad anómica. Cada uno hace lo que cree que está bien o está mal. La pregunta es cómo nuestra sociedad posmoderna contrajo esta enfermedad. Esto no surge de un día para otro. En 500 años de historia occidental, el hombre ha estado paulatinamente quitando, eliminando y haciendo a un lado todo lo sagrado y lo divino, rechazando de su vida todo lo que sea preceptos y mandamientos de Dios. Y ese proceso lo vemos bíblicamente desarrollado en el libro de los Romanos. Pablo está tratando en el libro de los Romanos la culpabilidad de todos los hombres. Él quiere demostrar que todos los hombres son culpables. Y para hacerlo, sienta al hombre en el banquillo de los acusados y va a llamar a 3 testigos para demostrar que el hombre es culpable delante de Dios. El hombre es confrontado en Romanos con la creación, con la conciencia y con la palabra de Dios. Son los 3 testigos a los que va a acudir Pablo para demostrar la culpabilidad del hombre delante de Dios. Son 3 formas de leyes que Dios ha puesto para que el hombre respete. Dios le grita al hombre de 3 formas que tiene que sujetarse a sus leyes. Dios le grita al hombre a través de la creación, a través de la conciencia y a través de la palabra de Dios, que el hombre tiene que tener leyes y respetar las leyes que Dios puso. Pablo llama al primer testigo. Acompáñeme, Romanos 1:19. Dice Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas, de modo que no tienen excusa. La creación le está planteando al hombre la existencia de un Dios que tiene leyes inmutables. La creación está ordenada con leyes inmutables. Y como la creación es un testimonio del Creador, como dijo Blas Pascal, la creación es un dedo señalando a Dios. ¿Qué dice el Salmo? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Dice, pero por toda la tierra salió su voz. Claro, porque no es un lenguaje audible. No es un lenguaje humano. Pero todo hombre, en cualquier lugar, en cualquier época, en cualquier siglo, sea de la cultura que fuere, viva en el país que viva, a través de la creación puede comprender y aceptar el mensaje implícito que hay en la creación. Que hay un Dios y que puso leyes inmutables. Hay otro testigo que se llama Pablo. Romanos 14:15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y este es el otro testigo que llama Pablo, es la palabra de Dios. Aquí está hablando de la ley de la conciencia, porque dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, la ley de la conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Segundo testigo que llama Pablo, que es la ley de la conciencia. El hombre tiene una ley afuera,
o externa, que es la creación, pero también tiene una ley adentro, que es la ley de la conciencia. Dice, la ley escrita en sus corazones. ¿Y qué es la conciencia? Muy fácil, conciencia, la ciencia que me acompaña. ¿Y cuál es la ciencia que me acompaña? La ciencia del bien y del mal. El fruto del huerto, cuando Adán toma del fruto del huerto, allí genera su conciencia, porque ya empieza a saber lo que está bien y lo que está mal. Tiene la capacidad de saber qué está bien y qué está mal. Cuando el hombre va a hacer algo, hay una voz interior que le dice si es correcto o no. Porque Dios puso adentro del hombre una ley, que es la ley de la conciencia, para poner al hombre dentro de los parámetros de la ley. Pero Pablo sigue adelante con su argumento y va a demostrar que el hombre dispone de otro tipo de ley dada por Dios. Y dice Romanos 2:18, y conoces su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. Aquí está hablándole a los judíos. El pueblo judío era el depositario de la ley. Y ahí se refiere a la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo podíamos sintetizar la ley? Amarás a Dios y amarás al prójimo, ¿no es así? Con eso dice, esa es la síntesis de la ley. Por eso Moisés tenía dos tablas. Una tabla era cómo honrar a Dios y otra tabla era cómo honrar al prójimo. Un resumen muy simple de los 10 mandamientos. Habla de los primeros 5 mandamientos, nos habla de cómo honrar a Dios, porque dice, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso Dios debe ser honrado en su persona. Dios debe ser honrado en la adoración, dice, porque no te harás imagen ni ninguna semejanza, etc. Dios debe ser honrado en su nombre, porque dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Dios debe ser honrado en su día, dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. Y Dios debe ser honrado en su representante. Honrarás a tu padre y a tu madre, concepto de la ley. El papá era representante de Dios. La segunda tabla nos habla del prójimo, porque el prójimo debe ser honrado en su vida, dice, no matarás. El prójimo debe ser honrado, podemos decir, en su cónyuge, no adulterarás. El prójimo debe ser honrado en sus pertenencias, no matarás. El prójimo debe ser honrado en su reputación, no levantarás falso testimonio. El prójimo debe ser honrado en su pensamiento, no codiciarás. Denme un pecado cualquiera y yo les voy a decir que está incluido en los 10 mandamientos. Cualquier pecado que tenemos hoy, que podemos mencionar hoy, está incluido aquí. Por eso es una síntesis de la ley de Dios. Entonces Dios, a través de la creación, a través de la conciencia y la palabra de Dios, le grita al hombre que tiene que tener y respetar leyes. Pero si el hombre no quiere, si el hombre quiere vivir en la anomia, va a tener que saltar sobre estos 3 tipos de leyes. Y eso es lo que ha hecho nuestra sociedad actual. Y se ha enfermado de lo que es la anomia, la enfermedad del siglo. Anomia no es simplemente decir vamos a cerrar la Biblia, porque el hombre después que cerró la Biblia, cerró su conciencia y posteriormente se levantó contra la ley de la creación y de la naturaleza. Miren, Romanos capítulo 1 va a mencionar 3 veces una expresión muy interesante. Va a decir, Dios los entregó. ¿Saben? Nombra 3 veces porque fueron las 3, porque el hombre salta la ley de la palabra de Dios y dice, Dios los entregó a la inmundicia. Saltan la ley de la conciencia y dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Saltan la ley de la naturaleza o de la creación y dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Interesante. Así es el proceso. El hombre empieza desprendiéndose de la palabra de Dios y las consecuencias de lo que ello significa, saltar la palabra de Dios. Es como que el hombre va en un auto conduciendo a alta velocidad y tienen guardarrail, se llama guardarrail, las banquinas, eso para protegerse de los autos, no se desbarranquen. Barandas. Tiene la baranda, va por la banquina, pero tiene la baranda, por las dudas se despiste, la baranda lo frena para no caer en el precipicio. El tema es que después de saltar la palabra de Dios, el hombre también salta la ley de la conciencia y salta la ley de la naturaleza. Hoy se publicita cualquier estilo de vida, menos el que Dios establece. Como dijera Santo Discépolo, ahora la Biblia llora al lado del calefón. Ahora, ¿cómo el hombre comienza a desprenderse de la palabra de Dios? Miren, quizás esta sea la parte un poquito más aburrida, pero yo sé
¿A dónde quiero llegar? Como decía un compatriota mío, síganme, no los voy a defraudar. Ahora dice, síganme, no los voy a volver a defraudar. Es un proceso que comenzó en el siglo XVI con una fuerte corriente humanista. Dios queda a un lado y el hombre queda en el centro. Se toma la frase de un famoso filósofo que dice, el hombre es la medida de todo. Surge allí un pensador francés que nos debe haber causado bastante fastidio en la escuela, René Descartes, y dice él que a través del pensamiento racionalista podemos conocer a Dios. Solamente conocemos a Dios a través de la razón. Y no hay que olvidarse que René Descartes murió en la fe católica. Él dice, vamos a cerrar la Biblia porque yo solo puedo concebir a Dios a través del razonamiento, prescindiendo de la revelación. Dios existe, decía él, pero yo puedo captar la idea de Dios prescindiendo de la revelación, dependiendo exclusivamente del razonamiento humano. Es muy interesante porque este es el argumento que Pablo discute en Corintios, que la mente del hombre no puede entender a Dios. Dice, ¿cómo vamos a alcanzar a Dios a través del razonamiento humano? Por eso le escribe a los griegos, porque eso también creían los griegos. Pero si el hombre no puede entender la mente de otro hombre, dice Pablo, ¿cómo va a entender la mente de Dios? Lo único que entiende a Dios es el Espíritu de Dios. Pablo atacaba muchos años antes el pensamiento de Descartes. Pero ¿cuál fue el problema? Que esto abrió la puerta, el racionalismo abrió la puerta al deísmo, que es una corriente filosófica que viene después. ¿Qué decían los deístas? Los deístas decían, miren, Dios existe, pero es como un comodín. Lo pongo en donde me haga falta. Dios existe, Dios está pero solamente está para explicar lo inexplicable. Pero a medida que la razón va avanzando, voy sacando a Dios de la escena. Por eso Voltaire dijo, si Dios no existiera, habría que inventarlo. Y algunos creen que esto fue a favor de Dios. No, esto es una crítica al cristianismo, porque Voltaire decía, hay que inventarlo a Dios para que podamos explicar lo que no podemos explicar. Pero a medida que el conocimiento avanza, se va quitando a Dios de la escena. Y surge el agnosticismo. Palabras difíciles, ¿no? No sé qué significa, pero queda bárbaro. ¿Qué dicen los agnósticos? No negamos a Dios, no lo negamos, pero tampoco podemos comprobar su existencia. Nosotros tenemos un gran escritor argentino como lo es Ernesto Sábato. Él es un confeso agnóstico. Y esto ocurre cuando nos desprendemos de la revelación. Racionalismo, yo puedo captar a Dios a través de la razón, la palabra queda a un lado. Deístas, Dios es el comodín, lo acomodo donde no puedo dar explicaciones. Agnósticos, no podemos comprobar la existencia de Dios. Y llegamos al siglo XIX, con el surgimiento del ateísmo. Y allí Friedrich Nietzsche dice, Dios ha muerto. ¿Se acuerdan de esa expresión? Famosa expresión. Dios ha muerto. Ojo, miren, él no dice Dios no existe. Él dice Dios ha muerto. Significa que no necesitamos más a Dios. Porque en el siglo XIX el hombre empieza a explicar lo que antes no podía explicar. Entonces va sacando el comodín del medio. Y el 11 de noviembre de 1859 sale a la venta el libro El origen de las especies, donde Charles Darwin explica cuál es el origen del hombre. Antes era Dios, era origen, ahora es el mono. Ya podemos explicar muchas cosas prescindiendo de Dios. El siglo XIX fue el siglo de los grandes inventos, la ciencia avanza y surge el positivismo. ¿Saben qué? El hombre ya empieza a soñar con la pastillita para la inmortalidad. Se siente tan autosuficiente que cree que ya puede inventar una pastilla que lo haga inmortal, que lo libre de la muerte. Entonces ya no necesitamos más a Dios, lo dejamos a un lado, Dios ha muerto. ¿Y cuál fue la otra idea de Nietzsche? La idea del superhombre. Lo mismo que Hitler, ¿se acuerdan? Lo que quería hacer la raza perfecta. ¿Cómo contrarresta con la idea de Cristo, no? El ideal de Cristo era el niño. El de Nietzsche, el gran hombre. El superhombre. Pero a medida que el hombre va dejando a Dios de lado, ¿qué pasa? Se va degradando a sí mismo. ¿Qué dice el Salmo 14? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿no?
no hay Dios. Pero como consecuencia, dice, hacen cosas abominables, se corrompen. Claro, porque cuando sacamos a Dios de nuestra vida, no queda otra que la autodestrucción. El hombre comienza a degradar su vida cuando se aleja de su Creador. Cuando la criatura se emancipa de su Creador, no tiene posibilidades de sobrevivir. Según la revelación, el hombre es un poco menor que los ángeles, ¿verdad? Dice el Salmo 8, le hiciste un poco menor que los ángeles. Según Darwin, el hombre desciende del mono. Así que de ser un poco menor que los ángeles, pasamos a ser un poco mayor que los monos. Cuando saltamos la ley de la palabra de Dios, cuando ya no hay más conciencia de pecado, ya no hay más culpa, entonces ¿qué pasa? Y bueno, no nos hace falta el Redentor. Cuando ese auto se despista, va a caer a la barranca. Pero ¿saben qué? Todavía queda la esperanza de la conciencia. Pero el hombre también salta la ley de la conciencia. Dice 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. Salta la ley de la conciencia y Dios lo entrega a una mente reprobada. En el último simposio de psicología que se hizo en Argentina, se determinó que el 50% de los argentinos sufren de depresión, angustia y ansiedad. Patologías que podríamos aglutinarlas en una sigla, la letra E-A-C. ¿Qué significa eso? Estados alterados de la conciencia. Y no fue un simposio de psicólogos cristianos. Estados alterados de la conciencia. Pero ellos no habían leído Romanos 1, que el hombre vive eso por saltar la ley de la conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Una mente reprobada. ¿Cuál es la consecuencia? Depresión, ansiedad, angustia. El hombre está enfermo del alma, mi querido. Vivimos en una sociedad en donde el hombre se ha enfermado del alma. ¿Se acuerdan de Pinocho? El cuento de Pinocho, ¿conocen Pinocho, cierto? Pinocho, ¿cuándo empieza a hacer todas las barbaridades que hizo? Empieza a hacer todas las barbaridades que hizo cuando Pinocho mata a su amigo Juan el Grillo. ¿Sí? Juan el Grillo, ¿quién era Juan el Grillo? Juan el Grillo era la voz de la conciencia. Miren qué bárbaro, hasta un cuento podemos sacar el mensaje. Él tuvo que matar a Juan el Grillo, porque era la voz de su conciencia. Cuando lo mata Juan el Grillo, empieza a hacer todas las barbaridades que hace. Porque cuando mató la voz de la conciencia, ya no hay más quien lo acuse. Y el hombre salta la ley de la palabra de Dios, salta la ley de la conciencia y también saltó la ley de la naturaleza o de la creación. ¿Qué dice el versículo 26? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y la naturaleza gime. ¿Por qué? Por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Saben qué, mi querido? No nos confundamos. El comportamiento del hombre influye en nuestra naturaleza. Y si no, veamos lo que está ocurriendo en nuestro planeta. No es solamente por decir, sí, Dios está castigando. No. Es la consecuencia de saltar la ley. Mire, yo no coincido con los que dicen que el SIDA es un castigo de Dios. De ninguna manera. No es un castigo de Dios. Es la consecuencia de quebrantar una ley de Dios. Es muy diferente. Porque Dios castiga al que ama, no al que le desobedece. No al que no tiene en cuenta la ley. El SIDA no es un castigo de Dios. Es la consecuencia de saltar una ley que Dios ha establecido para nosotros. ¿Qué tiene todo esto que ver con lo que leímos en Jeremías? Les voy a sintetizar la historia. Los recabitas eran descendientes de Abraham, pero por el lado de Ismael. Y Nabucodonosor estaba persiguiendo a todos estos pueblos nómades. Entonces los recabitas van a Israel a pedirle refugio. Entonces Dios va a darle una lección al pueblo y le dice, invita al líder de los recabitas. No se olviden que Jeremías, aparte de ser profeta, también era sacerdote.
Entonces va a decir, invita al líder de los recabitas, invítalo al templo. Imagínense el privilegio que era para los recabitas, que Jeremías lo invitara al templo. Al templo, sí, lo vas a invitar al templo y le vas a ofrecer vino. ¿Qué? No podía entender el recabita. Y cuando le ofrece el vino, los recabitas dijeron, hace 4000 años que nuestro padre nos dijo que no plantemos vides, que no sembremos, que no plantemos tiendas y que nunca tomemos vino. Y no tomaron vino. Y ahí Dios le habla a Jeremías y dice, ellos obedecen el mandato de un viejo de 4000, que hace 4000 años le dijo esas 4 cosas, y ustedes cuestionan mi ley. Esa era la lección que Dios le quería dar al pueblo de Israel con los recabitas. Los recabitas respetan la tradición de un hombre muerto y ustedes cuestionan la ley de un Dios vivo. ¿Saben qué, mis queridos? No podemos saltar las leyes de Dios sin sufrir las consecuencias. Y esa es la sociedad en la que hoy nos movemos. Esa es la sociedad en donde la iglesia está inmersa. Una sociedad que está enferma de anomia porque está viviendo sin leyes. El problema es cuando esta enfermedad empieza a infiltrarse en el pueblo de Dios, ya no queda más esperanza. Por eso no solamente quiero traerte este mensaje para que ya hablemos de cuál es el antídoto en contra de esta enfermedad, sino para que nos inmunicemos en contra de la anomia. No tengo el tiempo, pero hubieron 3 personas en la Biblia de las cuales había muchísima expectativa. Un rey como lo fue Saúl, un juez como lo fue Sansón y un apóstol de Jesús. Y fueron 3 personas que vivieron en anomia porque saltaron la ley. Saúl estuvo marcado por 3 pueblos. Judas estuvo marcado por 3 pecados. Sansón estuvo marcado por 3 mujeres. Cada pueblo que Saúl marcó saltó la ley. Ofreció sacrificio cuando no tenía que hacerlo. Cada mujer que tomó Sansón saltó la ley porque él sabía que no tenía que tomar una mujer que no fuera israelita. Y por cada pecado que cometió Judas, porque Judas robó, codició y mintió. 3 personas de las cuales había muchísima expectativa cayeron en la anomia. ¿Saben cuál fue el punto en común de los 3? Los 3 terminaron en la autodestrucción. Saúl muere en el monte de Gilboa. Le pide a su escudero que lo mate y no quiere matarlo y él se tira sobre espada, se suicida. ¿Cómo murió Sansón? Muera yo con todos los filisteos. ¿Y cómo muere Judas? Dice, con el salario de su iniquidad, ¿se acuerdan? El salario de su anomia. Partió su cabeza y se estrelló y se partió por la mitad. A mí no me preocupa la sociedad que vivimos, sí me preocupa un poco cuando esta enfermedad empieza a querer infiltrarse en medio nuestro. Por eso, la lección de Dios a través de los recabitas. Ellos respetan la ley de un viejo vetusto y ustedes cuestionan la ley de un Dios vivo. Efesios capítulo 4. Y termino. ¿Por qué necesitamos compasión? ¿Por qué necesitamos multiplicación? ¿Por qué necesitamos crecimiento? Porque esta sociedad tiene que sanarse. Porque somos los únicos que tenemos la vacuna contra esta vida sin ley. Hacerles entender a la gente, hacerles entender que la única esperanza está en volver a conectarnos con nuestro Creador. Cuando la criatura tiene una correcta relación con su Creador, yo te podría decir que ese es el secreto de la felicidad. Ese es el secreto del éxito. Buena relación o intimidad con el Creador, me llevo bien con la creación, criatura, creación, creador. Y tengo el triángulo perfecto del éxito. Dice Efesios capítulo 4, versículo 22. Tengo aquí la fórmula, el antídoto, la vacuna, para que podamos primero inmunizar nuestra vida y también curar esta sociedad enferma. Le dice Pablo a los Efesios,
En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. En primer lugar, nada nuevo, nada que no hayamos escuchado. Pero como decía Pablo, a mí no me molesta escribir las mismas cosas y para ustedes es seguro. Lo hemos escuchado miles de veces en miles de sermones. Despojaos del viejo hombre, el poder de la santidad. No se olviden que ustedes han sido separados por Dios para vivir una vida sujeta a los mandamientos y a la ley de Dios. Y quiero decirte algo, mi querido. Detrás de cada mandamiento de Dios está revelado su amor. No es que Dios nos manda a no hacer cosas por capricho, porque no la pasemos bien. Todo lo contrario, por cada ley de Dios está expresado su amor. Cada ley de Dios que está dada para que la cumplamos nos está preservando de un peligro. Despojaos, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, el poder de la santidad. Y vestidos del nuevo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la verdad, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Queremos influenciar en esta sociedad de una forma efectiva y poderosa el poder de la santidad, el poder de la renovación. Me gustó mucho una expresión que leí de renovación. ¿Sabe qué es renovar la mente? Es hacer algo como si fuese la primera vez. Hacer algo como si fuera la primera vez. ¿Qué quiere decir eso? Voy a leer el Salmo 23 y bueno, lo leo como si fuera la primera vez. Voy a orar como si fuera la primera vez. Voy a adorar y adoro como si fuera la primera vez. De esa manera nos vamos a librar de rituales, nos vamos a librar de liturgia, nos vamos a librar de rutina. Por eso Pablo dice, aférrense al poder de la santidad, aférrense al poder de la renovación. ¿Y qué más dice? Vestíos del nuevo, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Con el poder de la santidad, con el poder de la renovación y con el poder de la integridad, vamos a poder detener y hacer retroceder a este misterio de iniquidad que ya está en acción en nuestros días. ¿Saben qué significa integridad? Me encanta esa definición. Un palo enjabonado. Eso significa integridad. Cuando alguien quiere buscarme, no, resbala, porque estoy viviendo en el poder de la integridad. Claro que cometemos errores, claro que cometemos pecados, pero ¿saben qué? Todavía la sangre de Cristo sigue vigente para que todos los que confiesan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada día de mi vida tiene que terminar los últimos 15 minutos antes de irme a dormir. Tiene que ser, Señor, gracias y perdóname mis pecados. Yo confieso mis pecados delante de ti porque yo sé, Él se acuerda que somos polvo, pero vivo en integridad. Vivo con un corazón conforme al corazón de Dios. Ojo, mire, no confunda integridad con honestidad. He escuchado muchas veces que creen que yo soy honesto. Sí, uno puede ser honesto, pero no íntegro. En un McDonald's en Argentina, a lo mejor conocen esta historia, un muchacho iba acompañado de una mujer, entra a un auto Mac, pide 2 hamburguesas, le dan las 2 hamburguesas y se va ahí a comer al estacionamiento. Cuando abre el paquete, se da cuenta que en vez de hamburguesa estaba la recaudación de todo el día del negocio. Entonces él se vuelve y le dice al empleado, mire, yo le pedí 2 hamburguesas y usted me dio la recaudación del día. El empleado sorprendido habla con el gerente sale y dice, no, escúcheme una cosa. Espere, mire, nosotros somos amigos de un canal de televisión, yo los voy a llamar porque esto no puede pasar desapercibido. La gente tiene que enterarse que todavía en Argentina hay gente honesta. No, le dice el hombre. Muchas gracias. Dice, no quiero salir en televisión. Usted deme mis 2 hamburguesas, yo me voy, yo le devuelvo su plata, no me interesa. No, pero ¿cómo puede ser? Y empiezan ahí a discutir. Pero sí, que no, que sí. Pero escúcheme una cosa. ¿Por qué no quiere salir en televisión? Y dice, ¿sabe lo que pasa? Es que la mujer que está conmigo no es mi esposa. Claro. El hombre era honesto, pero no era íntegro.
Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Miren, poder del Espíritu en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Poder del Espíritu, presencia de Cristo, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo el conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Poder del Espíritu, presencia de Cristo, plenitud de Dios. Plenitud, pleroma. No solamente que me llena a mí, sino que yo rebalso y puedo salpicar a otros. Los ríos de agua viva que van a llevar con el poder de la santidad, el poder de la integridad y el poder de la renovación, la vacuna, el remedio para esta sociedad que está viviendo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Pero en el nombre de Jesús se levanta una generación para combatir esta enfermedad. Y para revertir esta situación de esta sociedad decadente, se levanta la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esta generación que va a establecer el reino de Dios en este lugar. Solamente que de todo lo que escuchemos en estos días, de lo que ya hemos escuchado, no hagamos solamente una creencia, hagamos una convicción. ¿Saben qué es una creencia? Una creencia es algo que yo sostengo. La convicción es algo que me sostiene. Que cuando vengan las pruebas, las dificultades, yo no tenga creencias, tenga convicciones. Porque no solamente sostengo cosas, sino también hay cosas que me sostienen. ¿Quiere acompañarme un tañedor para terminar estos minutos? Quiero que se ponga de pie. Yo sé que somos parte del mejor tiempo de la historia, que Dios nos va a hacer vivir, solamente que tenemos que ajustar algunas cositas. Recuperar el poder de la santidad, el poder de la renovación, el poder de la integridad. Buscar el poder del Espíritu, la presencia de Cristo en mi vida y la plenitud de Dios, para que podamos impactar a este mundo. Yo sueño, yo deseo, mi oración es, mi clamor es, yo quiero ir caminando por la calle y que la gente diga, yo quiero lo que ese muchacho tiene. Esa persona irradia algo que yo quiero tenerla. Cosas que están pasando en nuestra iglesia. Yo quiero de lo que ellos tienen, sin decir una sola palabra. Yo quiero que la unción de Charles Finney, una doble porción de él esté en mi vida. Que él le preguntaba, él predicaba a 3.000 personas, se convertía en los 3.000. Charles Finney pasaba con el tren por algunas ciudades que vivían en pecado, vivían de la taberna de la noche. Y cuando él pasaba con el tren, la gente caía pidiendo el perdón de Dios. Solamente él pasaba con el tren, no decía una sola palabra. Tenemos que recuperar esa clase de gente, para que no solamente se detenga el misterio de la iniquidad, sino que retroceda. Esta sociedad sea sana y todos entiendan que tienen que venir, que tienen que tener un encuentro con el Creador, un encuentro con el Señor, para cambiar sus vidas, para recobrar el propósito y el diseño que Dios minuciosamente ha diseñado para cada uno de nosotros. Vamos a salir con esta palabra para hacer retroceder las fuerzas del mal. Vamos a salir a combatir la enfermedad que está teniendo nuestra sociedad. Y vamos a decirle que con el Evangelio de Dios, con el Evangelio de Jesucristo, hay esperanza y podemos vivir una vida mejor. Y quiero terminar contándote una fábula. Dice que habían dos pueblos y dos reyes que eran políticamente diferentes, pero se llevaban bien. Hasta que un día, alguna diferencia con uno de ellos empezó a tener ciertas rispideces y roces. Y el rey, que era más poderoso, que tenía más ejército que el otro, le dijo al otro rey: la única forma de que nosotros no invadamos a tu pueblo
es que tu hija se case con nuestro dragón protector. Ya claro que es una fábula, ¿no? Por las dudas. En Argentina no hay dragones, no cree que nos casamos, las mujeres se casan con dragones. Aliento de dragón puede ser. La única alternativa para que no entremos en guerra y sabes que te vamos a ganar es que tu hija se case con nuestro dragón protector. El rey se fue triste a su casa, habló con su hija y le dijo: mira, hija, si no te casas con el dragón protector del otro pueblo, ellos nos van a invadir y vamos a ser subyugados y esclavizados. Y dijo: papá, no te hagas problema, yo me voy a sacrificar por mi pueblo. 24 horas antes de la boda, ella fue a hablar con la mujer sabia del pueblo y le dijo: mire, yo he aceptado el desafío de dar mi vida y arruinar mi vida con el dragón protector del otro pueblo, con tal que nuestro pueblo no sea invadido y subyugado. La mujer sabia le dijo: es muy noble tu actitud y te agradezco porque yo, por tu actitud, también voy a seguir viviendo en libertad. Pero te voy a dar un consejo. En la noche de bodas vas a ponerte 10 vestidos y por cada vestido que tú te saques le vas a pedir al dragón protector que se desprenda de una de sus pieles. Y la chica hizo así. Llegó la noche de bodas y le dijo a su marido, el dragón: mira, por cada vestido que yo me saque, tú vas a desprenderte de una de tus pieles. Y el dragón aceptó. Ella sacó su primer vestido. El dragón se desprendió de su primera piel. Ella sacó su segundo vestido, el dragón su segunda piel, y así sucesivamente. Por el quinto vestido, cuando el dragón se desprende de su quinta piel, este dragón se convierte en un hermoso príncipe. ¿Cuál es la moraleja de esta fábula? Dice Eclesiastés: vi a siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos. Quiero preguntarte en esta mañana: ¿cuáles son las corazas que en la vida te han blindado como un dragón y no han dejado ver la verdadera princesa, el verdadero príncipe que hay dentro tuyo, que hay dentro mío? Yo te pido, en el nombre de Jesús, este es el día, este es el momento. Despréndete de toda piel de rencor, de fracaso, de rechazo, de duda, de depresión, de angustia, de todo lo que ha impedido que se perciba la verdadera esencia de lo que somos. Príncipes y princesas que van a extender el reino de Dios y que van a hacer que esta sociedad sea una sociedad mejor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por su tiempo y nos vemos en otra oportunidad.